buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, mi saludo fraternal, por supuesto, y agradecimiento a nuestro compañero presidente del partido y conductor del peronismo varelense, Julio Pereira, al compañero intendente Andrés Watson, al compañero que lleva tan adelante también esta escuela de gobierno, Carlos Kunkel, por supuesto a los disertantes, el compañero Miguel Tomada, ex ministro de Trabajo, y a Mario Porto, que recién nos mencionaba el compañero Julio Pereira, y a todos quienes hoy están participando de esta reunión. La verdad, es un orgullo poder expresar algunas palabras en relación al tema que se trata hoy, que es el futuro del trabajo pospandemia. En principio, decir que para hablar del futuro que tenemos mediante esta situación tan penosa que nos está tocando vivir, creo que es necesario que hagamos una breve reflexión sobre de dónde venimos. Recuerdo que en algún momento allá veníamos de un gobierno, sin hacer juicio de valor sobre algunos compañeros, pero sí sobre los modelos políticos que se intentaron aplicar y que creo que tenían que ver mucho con el neoliberalismo y el capitalismo, ya casi diría salvaje. Comenzó a modificarse a partir del 25 de mayo, según mi entender, por supuesto, del 2003, con la asunción de un compañero peronista. Porque hablar del trabajo, hablar de la inclusión, hablar de los derechos, hablar de una distribución más justa, tiene que ver nada más ni nada menos que con el peronismo, que con las políticas socioeconómicas y culturales que el peronismo ha aplicado. Uno puede hablar de todas esas cuestiones que antes mencioné. Decía que a partir del 25 de mayo del 2003, con el gobierno del compañero Néstor Kirchner, para tomar como parámetro y hacer una comparación con lo que nos antecedió al gobierno de Alberto Fernández, que fue el gobierno de Mauricio Macri, hacer una comparación de las medidas que tienen que ver con el trabajo y el peronismo. La primera que había tomado Néstor Kirchner fue, ni bien asumió, enviar al Congreso un proyecto de derogación de la flexibilización laboral que había impuesto un modelo económico y político anterior. Se tomó un avión, se fue a Entre Ríos a arreglar un conflicto docente que llevaba meses sin resolución, meses de argentinos, de niños argentinos sin clases. En fin, todas las cuestiones que sabemos que a través de esas políticas el compañero Néstor Kirchner intentó desde el peronismo mejorar. Recuerdo también que en algún momento, y si no me equivoco, aquí en Florencio Varela, en la Molinera Marlengen, en un acto muy grande que se había hecho, había empezado a hablar de la participación del sector y de los trabajadores en las ganancias que tenían las empresas, porque el Estado había tenido un rol preponderante, incluso para aquellos que después lo atacaron tanto, atacaron el modelo político que era el campo o un sector del campo, había tenido un rol preponderante para que pudiesen desarrollarse de nuevo, porque venían, reitero, de un modelo de destrucción sistemática y quirúrgica del sistema productivo argentino en todas sus formas. No dejaron un vidrio sin romper. La verdad es que lo mismo nos sucedió con el gobierno anterior que tuvimos de Mauricio Macri, de Cambiemos. Todo lo que pudieron hacer para correr al Estado del escenario de la vida de los argentinos lo hicieron. Y la verdad es que le hicieron mucho daño al país, no solamente porque destrozaron nuestro sistema productivo, sino porque además trataron de denostar el trabajo y particularmente al Estado en todas sus variantes, en el sector científico, en la cultura, en donde busquemos, de denostarlo para favorecer a intereses económicos concentrados que por supuesto no representan lo que nuestro modelo político actual, de la mano del presidente Alberto Fernández, está intentando llevar a cabo, con un problema que obviamente no se esperaba, nadie esperaba. Venía este modelo político a reconstruir una economía devastada, a intentar poner en escena de nuevo el mundo del trabajo de una manera distinta, quizás similar, pero con realidades diferentes
a la que se implementó en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. La verdad es que nos encontramos con esta pandemia a nivel mundial que hizo que se reconfigure todo, incluso el sistema económico en el mundo, en donde entiendo que hasta se ha empezado a cuestionar el capitalismo como la única salvación de la vida de las personas a nivel global. La verdad es que se está mostrando y ha mostrado este gobierno, en principio, una cuestión fundamental. Como peronistas cuidamos el centro que es el hombre, la mujer, el hombre y mujer, que tiene que ver con el cuidado de la vida y no con el descuido de la economía. Con el cuidado de la vida, cuidando la economía también, porque ha mostrado el rol preponderante y la inserción nuevamente en muy poquito tiempo, porque la verdad es que desde que asumió al 20 de marzo que tuvo que declarar una cuarentena, sin duda se han quemado todos los papeles o se le habrían quemado todos los papeles que tenían programados para poder generar un desarrollo nuevamente de la pequeña y mediana empresa, de poder volver a darle una preponderancia a sectores del trabajo privado para que desarrollen y pueda nuestro país poder insertarse nuevamente en el mundo, tener que lidiar con esta situación que es una pandemia que nadie esperaba. Así que, como decía, se ha priorizado la vida y en este marco las relaciones laborales del sector público-privado se han estrechado. El gobierno ha tenido una política muy acertada, una política de conciliación, de trabajo, incluso con sectores políticos sin mezquindades de la oposición, que están entendiendo la gravedad de la situación no solo a nivel mundial, sino de lo que nos toca a nivel local. Decía que el gobierno ha tenido una visión espectacular, por llamarlo de alguna forma, en tratar de generar esta articulación público-privada para, como decía, como es el tema que nos aborda hoy, ¿no? De ver cómo post-pandemia, pasar esta situación, porque sin duda la vamos a superar, con costumbres distintas, como decimos, volvamos a la normalidad, bueno, vamos a tener una normalidad diferente, sin lugar a dudas, con mucho cuidado, en las áreas de trabajo, en los sectores, en el sector privado, con una vida diferente, con una normalidad diferente, pero decía que el Estado tiene un rol preponderante, no como tutor absoluto, sino como mediador y moderador de aquellas cuestiones que antes solamente volcaban hacia determinados intereses y dejaban de lado cuestiones tan importantes como tiene que ver la salud y la educación y el trabajo, por supuesto. Recordemos que no teníamos Ministerio de Trabajo, los docentes no tenían paritarias, y hay nuevas formas en las cuales nos vamos a empezar a encontrar, a trabajar, que tiene que ver con esto, con el teletrabajo, con que cada trabajador pueda desarrollar tareas de su casa, y que podamos entre todos adaptarnos a estas nuevas formas. Para esto va a ser fundamental, entiendo, por supuesto, el rol de las organizaciones gremiales. Ya en algún tiempo hacia atrás se venían modificando las relaciones del trabajo en cuanto a la tecnología, en donde antes quizás una tarea la realizaban 20 operarios, la pasaron a realizar 5 o 6 porque se tecnificaron muchas cuestiones, inclusive en el sector del Estado. Entonces decía que los trabajadores y las organizaciones gremiales puntualmente vamos a tener que tener un rol diferente, un rol distinto, de poder trabajar maduramente, entendiendo cuál es la situación, sabiendo y sin resignar los derechos que tienen nuestros compañeros trabajadores, del sector privado, del sector público, pero entendiendo que de semejante crisis se sale de una sola manera, trabajando juntos, entendiendo cuál es el rol que nos toca desempeñar a cada uno y no observando mezquindades que a veces lo único que hacen es dañar el conjunto. Cuando uno mira el ombligo y se mira a sí mismo y cree que el interés propio, que es válido, por supuesto, pero jamás anteponerlo al interés del conjunto, porque a la larga se termina dañando el interés propio.
Por eso, y para finalizar, no quiero ser muy extenso, creo que estamos ante una gran oportunidad. Todos los desafíos, por más feos que sean, porque la verdad es que este es un desafío enorme, un desafío que además nos hace luchar contra un enemigo que no vemos, un desafío que está cobrándose vidas de argentinos. Una sola vida es muy triste que se nos vaya, y ya van varias, más allá de que, gracias a Dios y gracias a la nueva relevancia que le ha dado el presidente Alberto Fernández con las políticas de gobierno al Estado, tanto para cubrir a las empresas privadas asistiéndolas con parte de los salarios y que los trabajadores sigan conservando el trabajo, como para reconstituir el sistema sanitario que pueda tener la menor cantidad de consecuencias posibles esta pandemia. Decía que las organizaciones gremiales vamos a tener que trabajar codo a codo, entendiendo esta situación, ayornándonos, capacitándonos, recién lo mencionaba el compañero Julio Pereira, capacitándonos, eso es fundamental. Durante el gobierno que yo mencionaba de Néstor y Cristina se habían construido universidades, y durante el anterior de Mauricio Macri se les intentaba quitar presupuesto. De hecho, ahora creo que se comienza nuevamente por gestión del intendente municipal que se termine la escuela de San Francisco universitaria, y se acaba, creo que, de votar la ley de expropiación, de sueño instalar también para que haya una escuela universitaria. Así que entiendo que en esto las organizaciones gremiales, los sindicatos, los dirigentes, fundamentalmente las generaciones que vengan detrás de algunos de nosotros a reemplazarnos también, van a tener que estar a la altura de las circunstancias para que podamos tener lo que los peronistas soñamos, lo que los dirigentes gremiales queremos, derechos para nuestros trabajadores. Y como peronista, como ciudadano argentino, creo que una distribución más justa de la riqueza, que está muy bien que los que producen ganen, pero también está muy bien que los que trabajan ganen y tengan derechos y protección. Así que espero haber podido hecho un aporte sobre el pensamiento del rol que debemos tener los dirigentes, los sindicatos, en esta situación actual y posterior a que termine esta pandemia, que Dios quiera sea muy pronto. Muchas gracias.